Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del nuevo libro de Fernanda Melchor titulado Paradise. Y digo vamos porque está aquí conmigo Liz Rodríguez, que es fanática de Fernanda y bueno, ella está utilizando, digamos, para fines académicos gran parte de su obra. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Estoy muy emocionada de hablar de una escritora que sigo desde hace relativamente poco tiempo, pero que me encanta su narrativa y que creo que es una escritora que ha logrado destacar a nivel nacional e internacional y por lo tanto creo que es importante mantenerla en el diálogo. Nosotros descubrimos a Fernanda Melchor por su antiguo libro, su anterior libro que salió en el 2017, titulado Temporada de Huracanes, que fue un libro totalmente laureado, alabado por todo el mundo, no nada más México, países como Alemania, Estados Unidos, Francia. Ha sido traducido a todos los idiomas, digamos, más importantes o populares, y fue un boom a nivel mundial y la verdad es que qué chido, qué padre que una escritora mexicana esté teniendo tanto alcance. Y pues bueno, estábamos todos sumamente emocionados por la llegada del nuevo libro que salió hace relativamente poco, hace 2-3 semanas, llegó a México. Salió pues ya en librerías aquí en México, entonces es un libro nuevo, novedad, ¿no? Para que aprovechen y vayan a comprarlo, ¿no? ¿De qué trata Paradise? Es una novela que con pocos personajes te cuenta la historia de dos adolescentes frustrados, cada uno por distintas razones, y en el que uno de ellos está obsesionado terriblemente con su vecina, tiene intenciones grotescamente sexuales hacia ella y una intención muy terrible hacia una mujer con la que prácticamente está obsesionado. Y por el otro lado está Polo, que es un personaje que actúa como el jardinero del fraccionamiento en donde se ubican los hechos y que básicamente nos recuerda mucho sobre la frustración de estos jóvenes que viven en un contexto de suma precariedad. Y básicamente en eso ronda la trama. Dentro de los varios temas que maneja Fernanda Melchor en su literatura, encontramos en mayor parte la violencia y los diferentes tipos de violencia. Y como tú dices, este placer o este deseo grotesco sexual, ¿no? De este adolescente por tener a su vecina, que es ya una señora que está en sus cuarentas. Pues este personaje que le dicen el gordo, la quiere tener sí o sí, o sea, por las buenas o por las malas, ¿no? Y ese mismo, digamos, deseo irracional de este joven por esta señora, ¿no? Por esta madre ya de familia, ¿no? Que es su vecina, pues nos habla mucho acerca de lo que tiene Fernanda que contar en este libro, ¿no? O sea, como ese deseo que muchos en esta cultura machista y patriarcal, muchos de los hombres tienen al sentirse ellos merecedores de tener a cualquier mujer, sí o sí, ¿no? Entonces, ¿de qué otros temas habla en general Fernanda Melchor o qué otros temas podemos identificar en sus novelas o específicamente aquí en Paradise? Creo que todo ronda en una representación cruda y dolorosa de la realidad del México contemporáneo. La frustración de los jóvenes de parte de Polo de esta imposibilidad de ascender en la escala socioeconómica. También creo que evidencia mucho el racismo en México, que en ocasiones podemos minimizar o ocultar, y sin embargo está ahí, es algo que es muy evidente. Y también hay ciertos tintes que reflejan también esta sensación del mexicano de sentirse inferior en cuanto a este contexto político del capitalismo en el que vivimos. A mí, bueno, una de las cosas que me gustaría platicar contigo
es, digamos, el lenguaje que existe en la narrativa de Fernando Melchor y obviamente en Paradise, que es un lenguaje que puede ser un obstáculo muy grande para muchos lectores o para muchas personas, ya que, híjole, pues los libros de Fernando Melchor son crudos, son duros, directos, explícitos. No es literatura fácil, ¿no? No es un libro que quieras agarrar para sentirte bien un domingo por la tarde, ¿no? O sea, como tú dices, son libros que abordan temáticas duras, fuertes, reales de México, ¿no? Que te hacen reflexionar acerca de cómo estamos, ¿no? Como país, como sociedad violenta, machista. Fernanda Melchor lo hace a través de un lenguaje, pues, ¿cómo lo describirías tú? O sea, es un lenguaje duro. A mí la verdad es que sí hay partes en esta novela y en la novela anterior que sí, la verdad, me hicieron retorcerme un poquito, ¿no? Porque, pues, Fernanda no tiene ningún empacho en guardarse lo feo, ¿no? Lo explícito, ¿no? No sé a ti qué te parece. ¿O qué opinas del Sí. lenguaje que utiliza? Yo creo que es una escritora que cuida minuciosamente el trabajo en el lenguaje, en su obra narrativa. Creo que ella tiene una sensibilidad con el uso de la lengua que le permite convertir esta oralidad cotidiana en un discurso terrible. Creo que nadie lo puede escribir mejor que ella. Fernanda Melchor habló de esta novela como una flecha cortando en el aire. Y creo que justo fue eso, un producto veloz, corto, Es que el comprimido. ritmo. Ajá, es una concatenación de ideas constantes que van directo a la yugular, por así decirlo, van con una intención de golpear al lector. Entonces su estructura es muy interesante por eso, porque además le permite saltar de perspectiva en perspectiva, de personaje a personaje, y todo esto va abonando de una manera muy interesante a la intriga de la historia. Como advertencia, ay, disculpen los perros de fondo, yo vivo aquí en la ciudad de los perros, o en la isla de perros de Wes Anderson. Este, como advertencia diríamos eso, ¿no? O sea, que si no están acostumbrados a leer literatura con lenguaje, pues, vulgar, por así decirlo. Sobre todo se les incomoda, porque a lo mejor Sí, no están acostumbrados, pero es un tipo de lenguaje que incomoda. Pero al final de cuentas también es un lenguaje cotidiano, es un sí, lenguaje que se escucha exactamente, en las calles. claro. Claramente no es idéntico, porque es difícil representar el lenguaje idénticamente, pero sí hay una similitud con el uso vulgar de la lengua. Pero aparte de esto, como tú mencionaste, uno de los pros y quizá contra que puede tener esta novela, depende de ahora sí de cada quien, es que esta es una novela corta, es una novela de 150 páginas, un poquito más, que, híjole, sí debe de leerse lo más pronto posible. Si es posible, se debe de leer en una sentada o en un día. Tú la leíste en un día, en una tarde. A mí me tomó 2 días, pero sí es, como dijiste, es una flecha que está dividida en 3 capítulos y va avanzando. Es como un tren, ¿no? O sea, es prácticamente ver un tren. Se me está ocurriendo ver un tren, y que sabes que al último va a topar con una pared y a explotar, ¿no? Y vas viendo, digamos, cómo van surgiendo esos acontecimientos, ¿no? Porque, sin spoilers, no hemos dicho nada que arruine la novela, pero como les digo, el gordo quiere a su vecina, sea como sea, por las buenas y por las malas. Y pues tú como lector, pues vas a... Bueno, no te toma Estás mucho... angustiadísimo en todo momento. No te toma mucho tiempo pensar que pues muy probablemente va a ser por las malas, ¿no? Y cómo va a suceder esto es lo que te tiene, digamos, al filo, ¿no? Es muy curioso porque es tan entretenido, pero estás entretenido con una cuestión tan, pues, tan violenta, tan horrible, ¿no? De nuestro país y de nuestra sociedad. Que a Fernanda yo he escuchado en sus entrevistas que pues a ella le interesa mucho el tema de la violencia, ¿no? E incluso le gusta mucho cómo hacer
estética de la violencia, ¿no? No para glorificarla ni nada, sino para tratar de comprenderla. Pero pues hemos visto esto en el cine, en otras literaturas, ¿no? Como la violencia, pues se tiene a veces que mostrar tal cual es, ¿no? Para poder comprenderla y para que nosotros podamos saber el horror, ¿no? O sea, porque no es un libro bonito, no es un libro, como les digo, no es un libro para pasar el rato y olvidarse de los problemas, ¿no? Al contrario, es un libro fuerte, duro, Que lo grotesco. recuerda. Sí, pero pues ese es el encanto, ¿no? Y les digo pros y contras porque quizás si no hay como un hábito lector es difícil porque no hay muchos puntos de aparte, ¿no? O sea, Fernanda es enemiga de eso y tienes que comprometerte a cada capítulo, no dejarlo y yo creo que la novela hace su trabajo bien y no te permite, yo personalmente pues no soy un lector tan voraz, pero la misma novela me dijo así como que, hey, no te vayas, ¿no? Aquí quédate y continúa, ¿no? Sí, es una novela que definitivamente no le da descanso al lector. Pasa algo muy similar con Temporada de Huracanes. Creo que su sello personal está muy bien definido en ambas novelas. Son párrafos larguísimos, pero que al lector no le da descanso, que lo quiere mantener al filo, interesado completamente. Entonces creo que eso es un encanto de su narrativa. Y antes de hablar, así ya al último, me gustaría dejar así como que el final, como ya es con spoilers. Antes de pasar a esto, pues impresiones generales, ¿qué te pareció? ¿Es uno de los mejores libros del año hasta ahora? ¿Crees que ha superado su trabajo anterior? ¿Lo recomiendas? ¿No? Yo en lo personal me ha fascinado. No podría decir que me gustó más que Temporada de Huracanes porque es un ritmo completamente diferente es un libro diferente, parecido pero diferente, como en la experiencia. A mí me encantó, me fascinó. Sí lo recomendaría. Yo sí lo recomendaría a esas personas que sé que podrían como aguantar o como comprender bien, ¿no? O sea, por ejemplo, no se lo recomendaría a mis tías o algo así, ¿no? Pero sí a cierta gente que yo creo que sí comprenderían el meollo del asunto, ¿no? ¿Tú qué opinas? A mí me encanta la narrativa de Fernanda Melchor, como lo dijimos al principio, y aunque sé que no es una literatura que va hacia cualquier lector, sí lo recomendaría a todas las personas, sobre todo cuando se vive en este contexto, porque creo que nos recuerda perfectamente los grandes problemas por los que debemos reflexionar y hacer un trabajo de autorreflexión sobre los comportamientos que estamos reproduciendo que generan más violencia o que muchas veces incluso la legitiman. Entonces, creo que hay un contexto muy interesante en la novela de Fernanda Melchor que aborda problemáticas que debemos mantener en diálogo y que por lo tanto deberíamos conocer este tipo de narrativas. A veces hay controversias muy grandes en torno a la literatura de la violencia, hay quien está en contra de ella, pero creo que no hablar sobre esto, no apoyar este tipo de libros o intentar callarlos también es una intención de evadir nuestra realidad y creo que es algo que no a estas alturas no deberíamos hacer. Bueno, muy bien. Me gustaría tomar un par de minutitos para hablar del final. Ahora sí, ya con spoilers, que no creo que sean spoilers como que arruinen la experiencia. Más bien, me gustaría hablar de ese tercer acto y cómo se desenvuelve, sin dar como spoilers mayores. Pero bueno, si no quieren seguir escuchando cómo termina la historia, pues vayan, consigan el libro. Lo pueden conseguir pues, en tiendas. Acaba de salir, como les digo, en librerías, digital, en las tiendas de Amazon y todo eso, ¿no? Pero bueno, hasta aquí la parte safe, la parte sin spoilers. Me gustaría hablar así 2 minutitos acerca del final, el tercer acto y en particular la escena en donde el gordo y Polo entran ya a la casa con intenciones con ninguna intención buena, ¿no? De intención de tener, de que el gordo pues viole a su vecina, tal cual. La forma en la que está narrada esos acontecimientos a mí
no exagero, es una de las mejores cosas que he leído en mi vida, porque la novela cambia como la narración y te va poniendo escenas tras escenas, o sea, es como que todo el hecho de principio a fin, como el asalto a la casa, ¿no? Y los asesinatos y la violación que hay ahí, te lo va contando así ¿cómo podrías decirlo? Como una secuencia con cortes bien cinemática. O sea, yo no paraba de imaginar como una escena filmada por no sé, por Tarantino, por decirlo en términos populares, ¿no? Que te va mostrando violencia tras violencia, tras violencia, tras violencia. Y la forma en cómo lo narra Fernanda Melchor, híjole, no, o sea, me pareció una de las mejores cosas que he leído últimamente, en los últimos años, si no es que en toda mi vida. No sé qué te pareció a ti. Sí, en cuanto al final, a mí me recuerda muchísimo a la novela A Sangre Fría de el gran Truman Capote, que sé que es un escritor que incluso Fernanda Melchor admira, y efectivamente creo que esa descripción tan terrible y al mismo tiempo tan envolvente es un acierto muy grande en su novela, porque incluso tú te vas acercando hacia el final y empiezas a preguntarte cómo faltan tan pocas páginas y aún no has llegado al clímax de esta historia, de lo que estás esperando. Sí, Y al final de cuentas, yo incluso llegué a pensar en que no lo iba a contar. Sí, es como que, híjole, se hace que no nos va a contar, pero no, sí nos cuenta. sí, ajá, efectivamente, y sí lo hace, y creo que hay cuestiones pues muy interesantes en su narrativa en cuanto a eso, ¿no? Muchas veces ella llegó a decir que con Temporada de Huracanes de alguna manera intentó empatizar con aquellos que ejercen violencia, y en este caso más bien quiso retratar la crudeza y muchas veces la banalidad con la que se cometen este tipo de crímenes. Pues bueno, ahí está. Solamente quería hacer ese comentario acerca del maravilloso tercer acto, por así decirlo, ¿no? De esta historia. Y pues bueno, si siguen aquí es porque o ya lo leyeron o no les importan los spoilers. Entonces, pues muchas gracias por escuchar. Espero que, no sé, en el futuro a lo mejor hacemos otro video, otro cápsula, lo que sea esto, de otro tema, otro autor, no sé, veremos cómo, si nos hacemos famosos en una semana, si nos empiezan a llegar libros a las puertas de las editoriales, pues seguramente Ojalá. seguramente lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que No, no lo hacemos con esa intención, cabe No, aclarar. no, la verdad es Sí. que esto es amor a la autora, porque pues a los dos nos ha gustado tanto el libro que pues a veces no quieres quedarte así como tú solito, ¿no? Hablando contigo mismo con la pared, ¿no? Entonces, pues está padre como que hablar, bueno, tú y yo, y si más gente conoce la obra, conoce el libro, o alguien se interesa gracias a esto, pues qué chido, ¿no? Pero pues eso sería como el principal interés, ¿verdad? Pero les dejo mis datos postales en la descripción por si quieren mandar libros a las editoriales. Si no tienes algo más que agregar, lo dejamos ahí para que se vayan a leer. Ahora sí, ¿no? Sí, lean a la grandiosa Fernanda Melchor. Bueno, pues muchas gracias, Liz. No, de nada, gracias por invitarme. Nos vemos, cuídense, bye.